más probable es que acabara extinguiéndose. Pero es que además no podía ser sino así. Un movimiento de las características del 15M no tiene ningún sentido, ni nunca tuvo ningún sentido, sino justamente como un movimiento. Y no se ve en qué forma un movimiento puede existir si no es o bien desapareciendo, como lo es lógico, o bien burocratizándose y convirtiéndose en una organización o como mucho en un club de fans. Eso que podría ser un grave peligro, que el 15M se hubiera convertido en algún tipo de organización, que es lo que a veces te da la impresión cuando alguien dice que es el 15M. Que tú le preguntarías, bueno, ¿esto dónde hay que hacerse socio? ¿Esto cómo funciona? ¿Dónde me doy de alta del 15M? O bien que se acabe convirtiendo, y quizás un poco en algún contexto se acaba convirtiendo en un auténtico club de fans de los amigos del 15M, que no existe más que como una entelequia. Vamos a ver, yo creo que hay que reconocerlo sinceramente y además, repito, no ver en ello nada negativo. El 15M, digamos, tuvo la gran virtud de implicar un despertar colectivo realmente enorme, colosal, que implicó la incorporación a la discusión y a la lucha política de miles de personas, jóvenes y no jóvenes, que de pronto se sintieron involucrados en algo que les concernía y en lo que se sentían de una forma u otra reflejados. Esa virtud es de por sí suficiente como para que reconocer que el 15M es por definición ya imborrable y que además implica lo que llamamos un punto de inflexión. Nada volverá a ser jamás igual que antes del 15M. Y eso ya de por sí yo creo que es un mérito suficiente como para que nos sintamos tranquilos de que en tanto que movimiento, y repito, como le corresponde tanto que movimiento, se haya extinguido. Creo que la cuestión básicamente consiste en plantearse otro tipo de temas, otro tipo, digamos, de problemáticas y de dudas que son las que hace muchísimo tiempo, particularmente en 1902, hicieron que un tal Vladimir Ilich Ulyanov Lenin escribiera un libro que se llamaba ¿Qué hacer?, que justamente respondía a una problemática que tampoco es tan distinta a la actual, que era lo que implicaba el despliegue en lo que entonces era Rusia, y vuelto a ser después Rusia, por cierto, era básicamente la aparición ininterrumpida de auténticos estallidos de espontaneísmo social en forma de revueltas de todo tipo, digamos, parecían requerir algún tipo de respuesta por parte de aquellos que querían ir mucho más lejos de lo que era una simple explosión de indignación o de rabia colectiva. El 15M, aunque no se le quiera dar ese nombre, técnicamente es un movimiento de masas. Lo que ocurre es que hay una cuestión importante que yo creo que vale la pena tener presente. Tenemos siempre la idea de que lo que ocurre siempre es nuevo, siempre implica algún tipo de novedad, y es cierto que el 15M, por ejemplo, supuso una vindicación intensa del espacio público que quizás no estaba presente antes. El hecho finalmente daba la impresión de que en lugar de ser un movimiento que emplease una plaza para expresarse, fuera básicamente la plaza la que emplease ese movimiento para que fuera ella quien se expresase. De hecho, el hecho de que el logo del movimiento fuera la propia plaza indicaba que había una puesta de relieve, un énfasis en la dimensión espacial, en la dimensión casi prácticamente topográfica, que sí que le daba una característica de una cierta singularidad. Pero aparte de esa cuestión relativa al tema del espacio, el tema del escenario, y que aparte de una cierta dramaturgia que implicaba, por ejemplo, la apropiación sistemática, intensiva y prolongada del espacio público por parte del movimiento, la novedad era relativa. Repito, era un movimiento de masas. Lo que ocurre es que tenemos un problema con el lenguaje, que es que en esta especie, digamos, de manía de intentar creer que lo que hacemos es innovador y diferente de lo que antes otros han hecho, preferimos darles un nombre, en el que, por ejemplo, el concepto de masas no merezca el lugar que tiene, porque en principio se entiende que es un término desacreditado. Pero en cambio no os engañéis. Es lo mismo, es lo mismo. El 15M fue un movimiento de masas, y además un movimiento de masas espontáneo. Es decir, un ejemplo casi prácticamente canónico de lo que es justamente un estallido espontáneo de las masas, cuanto menos si empleamos el lenguaje clásico que ha empleado tanto el anarquismo como el marxismo. Ahora bien, una vez reconocida esa dimensión de movimiento de masas y de estallido espontáneo de las masas, la pregunta que hay que hacer es la que justamente se planteaba Lenin, que es, ahora, ¿y ahora qué hacemos? Intentar, digamos, mantener viva la momia del 15M a partir de rendirle homenajes regulares, creo que en el fondo puede ser contraproducente, porque siempre encontraremos que nuestros enemigos dirán, hostia, es que claro, es que el 15M ya está muerto.
Eso es lo que no podemos tolerar, porque entonces, claro, hay que decir, no, no, Quintanilla está muerto, claro, ¿qué querías? Que, digamos, que viviera zombificado, que viviera porque de cada X tiempo le hacemos un homenaje conmemorativo. Eso es lo peor que se podría hacer. Lo que hay que decir es que hizo lo que tenía que hacer y dio paso a otras cosas. Lo que hay que preguntarse básicamente es qué a otras cosas debe dar paso, es decir, qué tipo de expectativas abrió y qué tipo de expectativas de una forma u otra mantiene abiertas ahora. Y es ahí donde justamente creo que vale la pena que discutamos ahora su presencia. Porque creo que es la cuestión. Es decir, ¿cuál es el paso siguiente? Se ha conseguido que a la calle salieran miles de personas, animadas por un sentimiento, por una sensación, por un estado de ánimo. Pero si alguien piensa que se puede transformar el mundo por un sentimiento, por un estado de ánimo, aunque sea el de la rabia, se equivoca de una forma absoluta. Lo que cambia la sociedad básicamente es que las fuerzas que están justamente por ese cambio adopten posiciones claras, caben trincheras y desde ellas lleven a cabo actuaciones que ya no pueden ser más de resistencia. Entonces, en ese sentido, bien, ya está, ya hemos hecho el Fortecam en la plaza y nos hemos estado todos muy bien, pero hay que pensar qué es lo que nos corresponde hacer. Entonces, a ver, si realmente se llega a la conclusión de que el modelo estándar de lo que fueron los sindicatos y los partidos no sirve, pues bueno, pues no sé, que alguien piense otra cosa, pero que alguien piense algo. Si es que no lo está haciendo ya, cosa que espero. Lo que implica, lo que supongo que deberíamos tener claro ahora, es que es indispensable que, como titulaba la charla que se me invitaba a dar, pasemos de una lucha basada en los movimientos a una lucha basada en las posiciones. Eso quiere decir básicamente establecer lugares de resistencia que puedan ser lugares pronto de la contraofensiva, que es lo que de una forma u otra empezamos a plantearnos ya. Ya está bien de coño de resistir, toda la puta vida resistiendo. Ya está bien de resistir. Creo que hoy por hoy estamos en condiciones de pasar un poco al contraataque porque lo que el 15 nos enseña es que, como decía aquella vieja canción de Raymond, que espero que alguien recuerde, somos bastantes más de los que ellos quieren y dicen. Y es lo que cuenta. La materia primera, el fundamento, la sustancia elemental básica de cualquier cambio histórico, de cualquier cambio social, la tenemos, que es la gente. Que de una forma u otra se sea capaz de articular una oferta que sea, digamos, que permita que eso que ocurrió cuaje en algo, que dure y que tenga realmente una capacidad de organizar, de articular, de coordinar, incluso, perdóname por la palabra porque sé que no se lleva esta temporada, de encuadrar a esas masas, es fundamental. Y es ahí donde justamente, claro, en el contexto que Lenin tenía en el año 1902, la alternativa era justamente el partido bolchevique. Imagino que esa perspectiva ahora no se tiene, lo cual no sé si no es una pena, pero en fin es igual, hablamos serios. Pero es igual, si esa no vale, pues que alguien, ya repito, que alguien de una forma u otra sea capaz de imaginar una forma nueva. Y en ese sentido creo que hay que reconocer que aunque sea a tiendas, están ocurriendo cosas que deberían motivar nuestra atención. No me preguntéis cuáles son, porque tampoco estoy seguro de que aquellas que yo quiero reconocer son las que esperamos o no. Pero realmente creo que... Bueno, mirad, hay una cuestión que a mí siempre me da un poco de coraje porque cuando de pronto recibo una invitación como esta y a la que respondo positivamente, primero porque siempre me cuesta decirle que no a gente que no lo merece y por la que siento simpatía, sino también por una cuestión que es que tengo la impresión de que mi opinión en torno a cuestiones de este tipo no tiene por qué valer más que la de otros, por ejemplo la vuestra. La idea de que hay que hacer algo más, que hay que pasar a una lucha de posiciones y no de movimientos, ni siquiera me parece original, es porque no lo es. Por otra parte, aprender y recoger la experiencia de otros movimientos parecidos, que no tienen por qué ser, perdóname el paréntesis, no son esto de las primaveras árabes, ¿qué cojones? Vamos, en los precedentes son básicamente todos los grandes movimientos espontáneos de masas, de los cuales Barcelona he conocido ejemplos muy interesantes y bien remarcables. Y pienso, por ejemplo, en la huelga de tranvías de 1951 y de 1957, que fueron ejemplos de cómo se puede retar una gran movilización de masas en las que realmente no hay ningún convocante. Claro, digamos, lo genial del 15M fue que no lo convocó nadie. Y no os engañéis, Democracia Real ya y la gente que con la mejor intención lanzó la primera iniciativa quedó rápidamente desbordada. Fue otra cosa, fue un ejemplo de espontaneidad. Y esa espontaneidad es justamente lo que hay que administrar, lo que hay que organizar. Y entonces ya digo que alguien tendrá ideas mejores que las mías, que no pueden ser más que previsibles en ese sentido. Pero lo que sí, claro, lo que ocurre es que este contexto sabe un poco mal porque
yo siempre que puedo acabo explicando que aquello de lo que yo doy clases y que me hace sentir competente e incluso un poco legitimado para pronunciarme públicamente sobre cuestiones como estas, es una asignatura que se llama antropología religiosa y que siempre, claro, queda como extraño porque en cuanto haces una comparación de ese tipo con cualquier cosa, la gente se te mosquea. ¿Cómo puedes decir? Me acuerdo que se me ocurrió escribir una cosa acerca del paralelismo entre la toma de conciencia y la revelación mística, y hubo gente que se mosqueó porque decía que una cosa no tiene que ver con la otra, cuando en el fondo la analogía, cuanto menos técnicamente hablando, es intensa y clara. En este caso, digamos, para buscar movimientos de este tipo, como el 15M, y atención, porque ni siquiera en esto soy original, puesto que alguien más lo dijo, en realidad lo que habría que buscar es bastante más allá de lo que sería concretamente algún precedente como pudiera ser la huelga de tranvías, y no digamos lo de Islandia, que esto, por favor, hombre, esto digamos, cuando también en Girona me invitaron a hablar en la acampada hace 2 años, yo recuerdo que lo que pregunté de entrada es, oye, ¿esto qué cojones es? A ver, ¿esto tiene que ver con Espartaco o no? Lo que preguntaba básicamente está si había una línea roja que de una forma u otra unía lo que tenía delante con lo que hacía 2000 años alguien había emprendido en la antigua Roma contra la esclavitud. Porque si no tenía nada que ver, entonces a mí no me interesaba. Ahora, yo lo que quería que me dijeran, y no creáis que me lo dijeron del todo con claridad, es que aquello que tenía delante no era nuevo. Claro, un antropólogo casi nunca ve nada nuevo. Es un problema que tiene porque de una forma u otra es como un Don Quijote que siempre descubre lo que de viejo se agita en lo que aparentemente es novedoso. Y lo interesante justamente era tomar la conciencia de que lo que ocurría en las plazas respondía a un tipo de estallido social del que había habido múltiples episodios de la historia, que en efecto, antes de que se inventara el anarquismo o el marxismo, habían tenido otro tipo de fundamentos ideológicos que no eran, por supuesto, marxistas ni anarquistas, sino que eran, digamos, de tipo medio religioso. Y es cierto que, por ejemplo, hubo alguien que recordó que ese tipo de estallidos recordaba movimientos como los taboritas, los anabaptistas, los husitas, las guerras de campesinos en la Alemania del siglo XVII, etcétera, los dulcinianos, la revuelta de Savonarola, digamos, movimientos que a lo largo de miles de años, y no exagero con ello, habían hecho lo mismo, habían implicado un despertar súbito en que la gente de pronto había visto y había creído, y aquel ver y aquel creer le había hecho hacer. Bien, no sé, Cromwell, los taboritas, los cavadores, la historia, cualquiera que tenga un poco de idea de la historia de los movimientos sociales sabe a lo que me estoy refiriendo. En todos hubo una expectativa, un poco como en Matrix, ¿no? Neo, que no tiene por qué ser alguien, pero que puede ser algo. Digamos, de pronto, algo o alguien que bajo la forma que queráis sea capaz de una forma u otra de atender lo que hoy por hoy es una espera. Creo que ahora lo que hay que hacer básicamente es esperar activamente. Las cosas hay que empujarlas para que ocurran. O sea, que esperar no siempre es esperar, digamos, pasivamente. Y en ese sentido, lo que creo que hay que esperar realmente, activamente, propiciándolo, ayudándolo, empujándolo y arrastrándolo, es justamente eso. Digamos, una alternativa que sea capaz, digamos, de ofrecer un albergue, un marco, una estructura, un plan, a lo que hace un par de años fue básicamente una especie, digamos, de estallido de musculatura y de piel y de órganos, y de órganos no, justamente la característica es que no tenía órganos, era pura musculatura, era puro esqueleto. Pues bien, que algo que le sea capaz de dotar de órganos a todo eso. Un órgano como un estómago con el que digerir lo que ocurre y un órgano como un cerebro con el que pensar. Que eso tenga un nombre propio no tiene por qué ser inevitable, no tiene por qué ser un mesías, pero que, digamos, de una forma u otra, hay historias que tienen que ver con lo que es la aparición de movimientos carismáticos, en los que de pronto ocurren cosas que implican la irrupción de ese tipo de fenómenos. ¿Quiénes tienen que, digamos, que asimilarlos? ¿En qué términos? Es una cuestión que no puede depender ni de mí ni ahora de nosotros. Pero hay que instalar que hay que propiciar. Digamos, tiene que pasar algo. Y ese algo que tiene que pasar tiene que ser alguien, tiene que haber alguien o algo que lo organice. ¿En qué términos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Es una cuestión que se sabrá en su momento y dependerá de factores que no son nuestros. Ahora, aquí, quiero decir. Pero creo que esa es la perspectiva que tenemos que plantearnos. Digamos, tiene que ocurrir algo. Y alguien tiene que de una forma u otra tener alguna idea. Y algunos tienen que empezar a contar alguna historia. Y tiene que ser esa historia la que nos permita justamente enfrentarnos con los que mandan y con los poderosos de una forma organizada. No únicamente con rabia, no únicamente con sentimientos de indignación, sino con ideas y con proyectos, entre otros los que implicarían configurar una sociedad distinta y mejor.
Bueno, yo sí, ya está, yo no voy a decir nada más. En todo caso, que cada cual llegue a la conclusión que quiera. Yo lo que únicamente quiero explicar es que están pasando cosas y tienen que pasar todavía muchas más. Y que lo importante básicamente está en que entendamos que es indispensable que dejemos atrás el 15M. Ya está bien dar vuelta al 15M, ya está, ya lo hemos hecho, pero que es indispensable dar otro paso adelante. Y eso implica reconocer que somos herederos del 15M, pero herederos de muchísimas más cosas, en una línea, en un trayecto, en un proceso del que el 15M no pudo ser más que un episodio. Que, por supuesto, bajo ningún concepto nadie puede imaginar que sea el último, porque el último episodio nunca lo daremos, claro. Digamos, lo que le decía a los compañeros antes es que la historia en la que estamos implicados no tiene fin, porque nunca habrá una sociedad lo bastante justa ni lo bastante limpia. Bueno, ya está, yo sé. Algú vol fer alguna pregunta o intervenció? Bueno, yo solo comentar que estoy de acuerdo en que el 15M tuvo su vigencia en su momento y no fue más que un síntoma, ¿no? Hay una enfermedad en esta sociedad que estamos y el cuerpo a veces genera reacciones donde un exceso de una sustancia le produce eczemas, y el 15M fue eso, el síntoma en el que demostramos pues que no estamos de acuerdo con los que nos gobiernan, que no estamos de acuerdo con lo que estamos. Sirvió para recordarles a los que están allí apoltronados que no nos representan, que no funciona, que esto hay que cambiarlo. Y también, por desgracia, a ellos les ha servido para darles ideas. Hace 5 minutos hablábamos de la deuda y demás, y he explicado en un momento pues que esa crisis no es una crisis, es un plan predeterminado por las 2 o 3 familias que mueven al mundo para desmontar los estados. Quieren desmontar los estados y lo que ellos representan y quitarnos los derechos que tenemos sociales. Y dentro de ese plan, pues ellos con el 15M les encendimos la lucecita, y ellos quieren desmontar los estados en el segundo mundo, como es en la zona árabe, y les encendimos la lucecita para crear sus 15M, pero para desmontar los estados allí. Por desgracia, la primavera árabe es un montaje de los grandes capitalistas para desmontar los estados en el mundo árabe y tenerlos siempre en constante agitación con atentados y demás. O sea, el 15M sirvió para nosotros, para que tuviéramos más conciencia, pero le ha servido al capital para desmontar estados en el mundo árabe, porque es todo un montaje de esto. Y estoy de acuerdo con lo que dice él, que lo que hace falta es que creemos alternativas nuevas. Seguramente las alternativas tienen que ser distintas. Lo que creemos no podrán ser partidos donde le digamos a la gente que haga lo mismo que hemos hecho nuestros padres y abuelos, de confiar en nosotros, que nosotros seremos honestos. No, el futuro tendrá que ser porque nosotros mismos vayamos marcando lo que queremos y cómo queremos que se llamen cada cosa, y seguramente los partidos o los movimientos que tienen que generar la nueva sociedad serán organizaciones que estarán fuera del poder, tendrán que ser generadores de ideas, vigilantes de que esas ideas se lleven a cabo, pero nunca tendrán que estar en un ayuntamiento ni en una diputación. Allí tendrá que haber técnicos y gente que escojamos, los que estemos en esas organizaciones, para que gestionen bien lo que creemos que tiene que ser, pero las organizaciones que tenemos que cambiar esa sociedad, tendremos que estar fuera del poder para controlar que los que gestionan nuestros bienes lo hagan correctamente, pero nunca tendremos que estar tocando el poder. Gracias. Sí, el compañero tiene razón. Me gustaría disentir de la última parte con todo el cariño. O sea, oye, haced lo que os dé la gana, hagamos lo que nos dé la gana, pero de verdad, digamos, el peligro del 15M fue justamente que en buena medida, como me permití, digamos, explicar en aquel contexto, que era el típico movimiento, digamos, pospolítico. Es decir, era un movimiento ciudadanista. O sea, aquí, no nos engañemos, tú, con tanta apertura y tanta ecumene, al final se colaron gente un poco rara, no nos engañemos. No, o sea, de verdad, al final en Vic aparecieron los de la plataforma que estaban por la causa, tú. En Madrid los de UPyD estaban contentísimos de la vida. No, o sea, no, uy. A ver si, digamos, tan abiertos, al final vamos a cagarla y al final esto va a convertirse, repito, no. Yo respeto mucho la postura del compañero.
pero yo lo que propongo es que tomemos el poder. Bien, bravo. A mí me gustaría hablar del 15M desde dentro y también quitarle la etiqueta esa del 15M, que yo no sé quién se la puso, pero no fuimos nosotros. Yo creo que fue la prensa, ¿no?, que le puso esa etiqueta. Bueno, y para no ponerle esa etiqueta y quitársela, yo diría que aquí hubo un encuentro de toda la gente indignada que estaba por aquí, o la gente rabiosa, la gente que decía esto no puede ser más, qué pasa que no nos movemos, qué pasa que no hacemos nada. Fue un encuentro y el boom ese del 15M cuando se llenaba la plaza, yo creo que tenía mucho que ver con que salimos por la tele. Tenía mucho que ver. Y ahora, pues, después de 2 años, lo que queda es un montón de gente que se conoce desde hace tiempo ya y que nos vamos viendo periódicamente por aquí, o por los barrios, o por los pueblos, y que vamos cogiendo confianza uno en otros y que hablamos de política, porque yo no creo que sea un movimiento postpolítico. Yo creo que aquí se empezó a hablar de política. Aquí en la plaza, yo me acuerdo que cogía el autobús para irme a mi casa y los chavales venían en el autobús por primera vez desde hace, no sé, 40, 50, 60 años, hablando de, chavales jovencitos hablando de política. A lo mejor decían tonterías, pero estaban hablando de política y de lo que estaba pasando. Y eso es verdad que es un cambio muy grande. Y luego, lo que decía de la confianza, nos conocemos, nos hemos ido conociendo, hemos ido para aquí y para allá como peonzas, y lo que ha quedado del 15M, si es que se puede llamar así, es que más o menos nos hemos conocido y confiamos los unos en los otros. Mi barrio, mi pueblo, porque no es un barrio, es un pueblo, es el barrio de un pueblo. Hay una pequeña asamblea que vamos haciendo cosas, tonterías si quieres, pero de ahí ha salido gente que ha ocupado una casa en Collserola, han salido grupos de madres con niños y que ven las cosas, o sea, la educación de otra manera, ha salido un banco de libros, ha salido una ocupación que hicimos en la plaza, que ocupamos un banco en la plaza de allí en la Floresta, y ha salido pues un grupo de gente que está dispuesta a seguir peleando y se sumará a lo que haya, si es que hay algo después, que no lo sé. Y luego, otra cosa que quería decir es que esto es como, yo a veces comparo lo que está pasando ahora en el mundo con la caída del Imperio Romano, ¿no? Que hubo una especie de debacle, que yo no sé cuántos siglos duraría la caída en sí misma, ¿no? Pero la gente fue abandonando las ciudades, fue montándose la vida de otra manera. ¿Y cómo se la montaron? Yo creo que se la montaron como nos las montamos ahora, teniendo en cuenta que el común o la comunidad o lo común, lo que es nuestro, ¿no? Que es importante. Esta sociedad que vivíamos antes de esto era muy individualista y ahora yo creo que es igual un poco menos. Que igual ha entendido que o salimos juntos o no vamos a salir. Y esto yo creo que los chavales y los jóvenes lo saben, cada vez más lo saben. Y cada vez más hay ocupaciones y viven en común. Y que la gente que hace así se da cuenta de que esa es la salida, que tenemos que salir entre todos. Y no sé cómo pasará, ni cómo, ni si habrá un líder o no habrá líder. Yo preferiría que no, la verdad, porque seguir a un líder es fácil, pero coger cada uno de nosotros la responsabilidad que nos toca, empoderarnos nosotros, es decir, tú has dicho tomar el poder, pero coger nuestro poder, el de cada uno, y ponerlo en común. Eso yo creo que sería la manera de salir ahora, porque todo lo demás ya lo hemos probado y no sirve. O sea, el tema del poder, esto también ha planteado el tema del poder. Aquí también se ha planteado eso. Porque cuando decimos no nos representan, va mucho más allá de que los partidos no nos representen. Yo creo que yo no quiero que nadie me represente, que no tenga que ir a un estamento mayor para vivir mi vida. Eso yo creo que es lo que se ha entendido aquí también. Y que me comparen con un movimiento espiritual o religioso así, tampoco es que me moleste, no me molesta. Porque bueno, aquí no hablamos de Dios, pero no hace falta, o sea, Dios está en cada uno, si es que está en algún lado, que no lo creo. Pero bueno.
Decías tomar el poder. Te quiero hacer una pregunta sobre esa cosa concreta. Antes quería reflexionar. En algunos medios ya están diciendo, uy, el 15M hay poca gente, ha ido poca gente a la plaza y no sé qué. Los mismos que no entendieron cuando fue mucha gente a la plaza y no lo entendieron, tampoco entienden por qué ahora va poca gente a la plaza. Yo creo que creo que viene poca gente porque hay mucho trabajo y el trabajo se está haciendo por todos lados, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión. En lo relativo al poder, a coger el poder, o al tema del liderazgo, ¿cómo lo tenemos que hacer? Aquí en Cataluña, Arcadi Oliveras, por ejemplo, y Teresa Forcás han hecho esta propuesta, que la han hecho, o sea, no han hecho una propuesta propia de decir nosotros vamos, sino que han creado un espacio para convidar. ¿Tú cómo lo ves? Porque esto ha generado mucho debate sobre si el liderazgo, si el no liderazgo, si la conveniencia de unirse, cómo unirse. Tú lo conoces, me imagino, y ¿qué opinión te merece? Bueno, es que, a ver, yo ya he dicho que mis opiniones políticas, por supuesto que no tengo ningún inconveniente en compartirlas, pero me gustaría que quedara claro que son a título personal y además tienen el valor que tienen y que son el que le queréis otorgar. A ver, en primer lugar, por lo que decía la compañera, claro, yo sinceramente, a ver, yo tengo mi crítica a lo que fue el 15M y tiene que ver justamente con ese tipo de planteamientos. Yo creo que fue un movimiento fuertemente individualista y creo que eso es justamente un peligro. Pero es una cuestión más complicada. Yo creo que lo primero que tenemos que liberarnos es de lo que nos sujeta. Y lo que nos sujeta siempre es el sujeto. Si no somos capaces de desindividuarnos, si no somos capaces de convertirnos básicamente en pura musculatura, es que entonces estamos perdidos, porque entonces lo que hará será, entonces sí que será un movimiento espiritual, pero en sentido literal. Digamos, una especie de asamblea de seres solitarios que se reúnen para compartir sus sentimientos. Pero eso es un desastre. Claro, el problema básicamente está que como nadie representaba a nadie, hombre, al final del proyecto, digamos, intentabas hablar con alguien y era imposible, porque un movimiento que parecía antiburocrático se convertía en una especie de madeja imposible en que era del todo inviable encontrar cualquier persona que fuera interlocutor de nada. Entonces, claro, no sé, uno tenía la impresión de que realmente el movimiento no tenía nada que decir, porque no tenía interlocutores, tenía interlocutores. Hacía asambleas de horas en las que básicamente todos hablaban entre sí, pero que generaban un efecto óptico perverso, que es pensar que era posible generar un mundo puramente hecho de comunicación, en el que podías perfectamente pagarte un pasaje gratuito que te permitía pasar de la acera del Corte Inglés a esta y entrar en algo que se parecía a la feria medieval de Tárrega, ¿sabes? Una cosa. Y entonces, porque justamente generaba un espacio falso, en el que la gente que estaba creía que había podido escapar de la gravitación de las clases sociales, de lo que realmente está ahí fuera, que no es una ecumene hecha de espiritualidades, de sentimientos y de rabias, está hecha de estructuras sociales, porque no sé si el movimiento estaba al corriente de que existen clases sociales, y es una cosa que a veces dudabas de que fuera una cosa realmente importante tener en cuenta, porque se había generado un universo que en el fondo era el ideal de la clase media, un mundo básicamente hecho de comunicación, de gente que se entendía y que hablaba entre sí, pero que no tenía nada que decir a nadie que no pensara en idénticos términos. ¿Qué es lo que implicaba eso? Primero, repito, implicaba una apoteosis de lo que es la materia primera del ciudadanismo, es decir, la percepción de que somos individuos soberanos, libres y responsables que hacemos un uso pertinente de nuestra razón, lo cual implicaba que cualquier definición de lo colectivo era imposible. O sea, no había ninguna definición de lo colectivo que no fuera justamente la propia plaza. Entonces, claro, claro, sí, hombre, yo también me lo pasaba bien y estuve aquí en primera línea, pero a mí me preocupaba que me lo pasara bien, a mí me preocupaba ser feliz aquí. Claro, porque luego volví a casa y en casa había lo que había. Y lo que había después de la asamblea era lo que hay, que es justamente lo que a veces parecía que el 15M parecía ignorar. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba, en efecto, feliz de haberse conocido. Pues claro, te repito, es que además lo he dicho, parecía un futecamp. Digamos, había mucha gente, pero en el fondo era un futecamp. Y eso me producía desazón, justamente porque había esta cuestión, ¿no? Que de pronto parecía que todo el mundo estaba tremendamente contento de estar allí, de que había encontrado por fin alguien con quien charlar, y eso me daba esa mala espina de tomar conciencia de que algo tan fundamental como la definición de lo colectivo, de quiénes somos, se hacía imposible.
Claro, cuando tú intentabas buscar una definición, yo estaba en las asambleas y me daba cuenta cómo se eludían las cuestiones más problemáticas, la violencia, por ejemplo, el tema nacional. En cuando de pronto había un tema que de pronto fuera problemático, automáticamente se eludía para no romper lo que parecía una especie de Euro Disney, de hecho de solidaridad, de afecto y de amistad mutua. Pero esto no es. Entonces, es decir, no es que me parezca mal, me parece bien. Es más, lo que me inquieta es que me parezca tan bien. Freud decía básicamente que él no creía en Dios porque le gustaría creer. Y eso justamente es lo que hacía que Dios fuera descartable como posibilidad. Porque a él le gustaría que hubiera una mente universal que diera al universo. Pero justamente el hecho de que él tuviera tantas ganas de que existiera, lo que le hacía sentirse inseguro de que realmente exista. Entonces, repito, el problema está en que de pronto nos convirtamos en un club de fans del 15M. Esto es el problema, digamos, de que estemos felices de que hayamos generado un auténtico club social. La cuestión no está únicamente en que estemos a gusto, nos sentamos escuchados por gente que piensa, no, porque no se hablaba casi nunca de pensamientos, sino de sentimientos. La cuestión entonces está en esto, pero joder, ¿no os dais cuenta? Hostia, digamos, toda esta historia no llevaba más que la apoteosis, lo que era la idea típicamente pequeño burguesa de la sociedad civil. Era la puta sociedad civil lo que había aquí. Toda la retórica de no nos representan es la retórica de la sociedad civil. La repetición de la ciudadanía, la democracia real. ¿Por qué con democracia real? De pronto yo quisiera que alguien me explicara qué es la democracia real. O sea, es que claro, de pronto nadie se preguntaba ni siquiera qué es la democracia, ni en qué consiste. ¿Por qué? Porque lo que nos unían eran los sentimientos, puesto que no había ninguna ideología. Claro, y eso es lo que justamente hace que esto tenga un recorrido corto, que como explosión de sentimiento vale muchísimo, pero que está condenada justamente a desvanecerse en la nada, porque es como una gran burbuja hecha de lucidez y de entusiasmo que luego está condenada a desaparecer. Aunque después todos volvamos a casa contentos de haber echado la tarde con gente amiga. Lo que me preocupaba era justamente la autosatisfacción y de pronto que nadie se diera cuenta que las clases sociales continuaban existiendo, que la problemática grave no es, digamos, qué sentimos, qué pensamos del sistema, sino cuánto ganas tú al mes, si es que ganas algo. ¿Cuánto pagas por el alquiler de tu casa, si es que pagas algo, si es que puedes pagarlo? En cambio, digamos, lo que había era justamente eso, me parecía que era una retórica de amplio espectro que en el fondo nunca abordaba cuestiones fundamentales. Por ejemplo, repito, la estructura social. De hecho, la cuestión básicamente está en que con frecuencia llegabas a la conclusión de que el problema no era el capitalismo, sino que el capitalismo tenía como un mal carácter y que en el fondo podía ser reformado. Que el capitalismo podía ser éticamente reformado. En la práctica, no nos engañemos, el 15M funcionó como un típico movimiento de reforma ética del capitalismo. En la que la cuestión fundamental, hostia, ¿qué pasa aquí? Digamos, ¿de quiénes son los medios de producción? No aparecía. Todo era como, digamos, como muy vago, todo era, digamos, muy difuso, y todo hacía referencia a la banca, hostia, no jodamos, todo esto ya tiene un nombre, se llama capitalismo. Y el capitalismo no desaparece porque le echamos de pronto reproches diciéndole, hostia, no te pases tanto con nosotros, joder, ten un poquito de misericordia. Porque al final lo que estamos pidiendo del capitalismo es que tenga un poco de consideración, que tenga algún detallito. Porque la práctica ya está, digamos, es que las indicaciones que nos estamos haciendo son indicaciones de socialdemocracia, digamos, elemental, la dación en pago, pero es lo más básico. No hay ningún proyecto de cambio social, no hay ninguna voluntad de impugnar el sistema en su misma raíz. Digamos, no existe, digamos, yo no encontré que hubiera un contenido radicalmente anticapitalista en la movilización, porque eso justamente hubiera asustado según quién, y especialmente, lo siento mucho, a una buena parte de asilos, que era gente bien pensante de clase media, que en el fondo bajaban aquí a echar la tarde y a echar de comer a las palomas y a los completamente. Esto es lo que me parecía preocupante. Entonces, de pronto, lo que estoy pidiendo, hostia, es un poquito, pues es que ya está, ya nos hemos conocido, ya estamos todos contentos, va, donémonos las paz y tal, hacemos una rutiana, pero venga, vamos a pensar esto de a ver si echamos a esta gente y ponemos a alguien que merezca la pena. Y oye, y el liderazgo, hostia, no, en serio, ¿no os creéis que no había líder? Me cago en la leche. Digamos, oye, yo los veía yo y los veía la policía, mira. Tú crees que no los veía, Jaime. Y además, toda la gente que hablaba, te lo juro que la conocía. Y además os digo de qué partido y de qué sindicato era. Es que, no, digamos, la idea de que el momento era como una especie, digamos, de una especie, digamos, de Walt Disney, hecho de gente de buena fe, eso no es verdad. Desde el primer momento hubo gente aquí de partidos políticos y de sindicatos que fueron los que tomaron la palabra desde el principio. Cuanto menos los que hablaban conmigo era gente que yo conozco de la facultad. Entonces, digamos, al final vamos a hacer una leyenda urbana de lo que pudo haber sido y no fue. El 15M no fue eso, fue un momento complejo, en el que lo que nos reunía justamente eso es una sentimentalidad.
Pero el peligro es que no puedes fundamentar un modelo de cambio social basado en la sentimentalidad. No puedes, digamos, y mucho más en la sentimentalidad privada. Hostia, pero ¿cómo que la revolución empieza por ti mismo? La revolución empieza por el fuera. Digamos, luego si tenemos un rato ya me cambiaré a mí mismo. Pero de verdad, la idea de que el cambio empieza por ti mismo es una idea protestante. Es que parece, somos todos calvinistas, tú. Todos preocupados por si... Es que es una locura. Y en cuanto al tema de los líderes, pues claro que tiene que haber líderes. Pero un líder, joder, un líder no es quien manda. Un líder es quien obedece. La característica del líder es que es el que obedece. El líder es básicamente aquel que ordena que la gente haga lo que pensaba hacer igualmente. Si no, no es un líder. Entonces es una mierda. El líder justamente está por eso. Y siempre ha habido líderes, tú. Se llamen Lenin o se llamen Durruti, joder. Ahora, digamos, y además es que no es verdad, es que había. Es que si además te los digo, mira, tal. Repito, lo sabía yo y lo sabía policía, que son al final los que han pringado y los que van a juzgar ahora por lo del Parlamento, seguro. Porque los tienen fichados, hombre. Entonces creéis que ahora, digamos, los que hablan tal... digamos, en cualquier movimiento social, de una forma automática y natural, existen personas que de una forma u otra asumen la encarnación del colectivo. ¿Les gusta a ellos o no? A mí lo que me fascina es que haya mujeres que yo aprecio tantísimo, Ada Colau, que se empeñan en decir que no es una líder. Venga, hombre, vamos. Primero, Ada Colau es una líder porque lo digo yo, ¿vale? O sea, que no se ponga tonta y no resista porque no tiene nada que hacer, a no ser que vaya al rollo, digamos, la vida de Brian, ¿no? Solamente el verdadero Mesías niega su divinidad. O sea, Ada Colau es una líder y ya está, punto. Y no depende de ella. Depende básicamente de que esa tía que habla bien, joder, venga. Y de una forma u otra, hostia, a mí me representa. Ahora, o sea, la idea que eso te representas a ti mismo es la materia primera de la democracia burguesa. Es la sustancia del liberalismo burgués, de la democracia representativa. Es más, todavía más, perdóname por el toque religioso, pero es el principio del protestantismo, el autosacerdocio. Digamos, en que no hay mediación entre yo y Dios, que justamente es lo que justamente impugna el papel del predicato por parte de la Reforma. Pero es lo mismo. Y entonces, repito, con todo el afecto y con todo el amor y con todo el cariño, estoy aquí, digamos, es la gente que estabais aquí en la plaza el día en que se les ocurrió discutirnos que la plaza era nuestra, sabéis que estuve aquí, joder, y es que yo no sé qué más puedo hacer para demostrar que estoy del lado del 15M, sea lo que cojones sea. Pero una cosa es esta y otra cosa es que hagamos una lectura crítica. O sea, digamos, tenemos que cargarnos a los partidos políticos y de pronto tenemos que convertir al 15M en, digamos, de nuevo santo laico. Y hacerle monumentos y conmemoraciones y hacerle ofrendas forales. Digamos, el espíritu crítico no conoce, por definición, límites. El pensamiento o es crítico o no es crítico. Y quien se pone por delante, automáticamente tiene que ser abierto en canal para ver de qué está hecho. Y el 15M no es una excepción. O sea, digamos, no podemos estar contentos, joder, nada nos puede dejar contentos. Con el trabajo bien hecho solamente los bueyes sienten alegría. El 15M tiene que ser criticado, abierto en canal, digamos, y que lo contrario es encontrar el refugio de lo que nunca ni siquiera existió. Porque ahora ya no existe, ahora hablamos de un 15M que ya no existió. Ahora ya nos lo imaginamos. Ahora ya no hubo ni contradicciones, ni discusiones, ni polémicas, ahora todo fue maravilloso. No, hostia, esto sí ocurre, es un fenómeno natural, recordamos lo bueno de las cosas, pero no fue así. Entonces lo que estoy únicamente pidiendo es que seamos exigentes. Y cuando esto del poder, oye, sinceramente, yo ya me apunto a lo que sea, a lo que haya. Si es un jesuita y una monja, pues bueno, no sé, lo que sea, ya que no puedo conseguir que mis ideas valgan más que las de los demás, si ya que no puedo ir delante y no puedo ser líder, pues voy detrás, me es igual, yo lo que quiero es ir. De pronto, hombre, la verdad es que no me hace ilusión tal, pero oye, si de pronto hay una iniciativa, oye, y fracasará, ¿sabes? Todas fracasarán. Nosotros no hemos ganado nunca, en ningún sitio. Estamos condenados toda la puta historia a perder. Es nuestro si no, y además casi que no nos importa. Nosotros siempre hemos perdido. No hemos ganado nunca en ningún sitio. Porque lo que queremos nosotros es sencillamente insaciable. Alguien por decir, he conseguido por fin bastante justicia y bastante libertad, entonces sí que habrá ganado. Pero cuando haya uno de nosotros que piense que todavía no se ha conseguido ni bastante justicia ni bastante libertad, siempre sentirá que ha perdido. Claro, nosotros no podemos ganar, somos demasiado ambiciosos. Por eso decía lo de Espartaco, estamos aquí, ellos son los de siempre, joder, nosotros también. Nosotros somos los que siempre perdemos. Y usted no te das cuenta, lo que estoy pensando únicamente es que hemos de hacer cosas para que esto continúe adelante y tal. Y aunque perdiéramos, serviría para mantener de pronto la convicción de que existe dignidad en el planeta. Aunque fuera por eso ya merecería la pena. Ahora repito, el éxito no está en nuestra perspectiva.
y el 15M, no ha habido jamás ningún movimiento social con éxito. El éxito no está en nuestro lenguaje, primero porque esto es un lenguaje capitalista por definición. Nosotros siempre queremos más. Entonces, en cuanto al tema este del poder, yo no sé, porque esto, no sé, igual esto rollo, no sé, Sirisa, no, yo qué sé, no, además me corresponde a mí ahora, si me dais un rato ya me puedo inventar algo y así nos quedamos todos contentos, pero así de pronto no se me ocurre nada. Pero repito, hay gente más brillante, más inteligente, más capaz que yo y yo creo que, pues igual vale la pena confiar en ellos, que luego nos decepcionan, pues es posible. Pero recordad, tenemos que tener la perspectiva de que es muy posible que sea lo que hagamos, acabará decepcionándonos, pero porque lo que queremos es, por definición, es insaciable. Ahora, repito, lo que no podemos hacer es darle más vueltas al tema este, y lo que creo que se impone esencialmente es de una forma u otra asaltar las estructuras de poder. A ver si hacemos alguna cosa que merezca la pena, aunque luego no valga la pena, pero tampoco tenemos otra cosa más importante que hacer. Porque yo básicamente quiero que sepáis aquí que yo quiero que sepáis que estoy aquí porque no tengo otra cosa más importante que hacer. Ens queden 10 minuts, anem acabant les intervencions. Algú més vol intervenir? Sí? Bueno, buenas tardes. Yo quiero negar la mayor. El 15M está aquí. El 15M no es pasado, como habla el compañero. Yo le agradezco el baño de escepticismo que nos ha dado a todos y de autocrítica, me parece correcto. Pero el 15M sigue existiendo y es un punto de encuentro de un pensamiento colectivo que no encuentra otras maneras de canalizarse. Un pensamiento todavía heterogéneo, incapaz de ser eficaz en muchos sectores, de acuerdo, pero que está poco a poco profundizando y ahondando en la sociedad. Hoy día no hay ningún movimiento político, ninguna reivindicación sindical ni ninguna reivindicación que no esté transformando y llevando las prácticas del 15M. El 15M existe y estamos aquí. Y eso es una crítica que te hago a ti, compañero. El 15M, hablar de pasado al 15M es darle una baza al sistema que no le corresponde y que creo que no es correcta. El 15M está en todos los movimientos sociales y en todas las críticas que está habiendo en todo el mundo y en España en particular. Y eso creo que es importante mantener esa moral y esa unidad de pensamiento. Evidentemente que hace falta herramientas y hace falta eficacia, de acuerdo, pero estamos en ello y estamos en muchos colectivos tirando de ese tema. Uno de ellos, evidentemente, y mañana se abre un debate a las 11 de la mañana, son los procesos constituyentes asamblearios en cada pueblo, en cada ciudad y en cada barrio. Esos son herramientas eficaces. Otras herramientas son, evidentemente, llegar a acuerdos posibles de mínimos con amplios sectores sociales para que vayan creando una conciencia de autopoder, que vayamos creando una conciencia de que ellos no van a darnos la solución, sino nuestra condena. Entonces, compañeros, estamos en ello y nos falta mucho trabajo y mucho camino que recorrer, pero el 15M está vivo y por eso estamos aquí y mañana nos vamos a encontrar. Salud a todos. Hola, buenas tardes a todos. Yo primero he escuchado muchos temas sobre la política y sobre el universo, sobre la religión. Nosotros como humanos, yo creo que el problema sale de nosotros mismos, nada más. La solución es mucho fácil si pensamos de ahí, de la humanidad. Nosotros hablamos mucho de los temas, de la política. Bueno, hacemos muchas vueltas sobre eso, sobre el otro, pero al final quedamos tan tranquilos que solo tenemos un universo tan bonito, tan grande, tenemos nosotros mismos, desde cada persona sabe lo que es. Es solo eso, la Tierra es redonda. Nosotros hablamos mucho, hacemos muchas redondas y muchas, pero al final salimos al mismo. Solo existe la humanidad. Lo humano en la Tierra está probado.
entre el malo y entre el bueno. Nada más. Los pobres están sufriendo por la culpa de los ricos. Los ricos saben eso. Los pobres también saben eso. La tierra está moviendo. El universo está calculando. Esto es nuestro dueño. Entonces nosotros mismos tenemos que creer en él. Y vamos haciendo nada más. Así tan tranquilos. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo le voy a dar la razón al compañero que ha hablado detrás de usted. Yo pienso que el movimiento 15M no es una utopía, es un sentimiento. Más que un movimiento, es un sentimiento. De gente mayor, gente joven, padres, hijos, profesores, jubilados. Un movimiento social que une, o sea, dentro del movimiento caben todos los tipos. Lo que usted dice de los líderes, yo creo que el líder de cada uno tiene que ser su conciencia y ser consciente. El 15M, al menos lo que me ha enseñado a mí, ha sido ya era consciente, ya era consecuente con mis actos, pero me ha enseñado a ser consciente, a tomar otro rumbo en la vida. Ya no lo tenía, porque mis ideologías son muy raras, ya no los tenía, pero a ser más solidario, a querer menos la política de lo que le quería, a ver que hay otras soluciones de vida, ¿sabes? Sin estar bajo el yugo del gobierno. El 15M yo creo que es un movimiento muy horizontal, es lo mejor que puede pasar en un movimiento, que sea horizontal. Sí. Al ser horizontal no hace falta un líder. Como usted dice, Ada Colau es una líder, está clarísimo que es una líder, pero para mí esa líder, espero que no sea así, pero mi pensamiento es que esta señora, cuando algún día se consigue la dación en pago, que saca como una ley, que saca como algo afirmativo, ese movimiento dejará de existir. 15M seguirá luchando por el bien de la humanidad, por el bien común de los catalanes, españoles o europeos, o como lo quieras poner. No sé si me explico bien o me explico mal, pero mis palabras. Gracias. Oye, a ver, me parece que hay... Como yo hablaba antes, está por aquí. Oye, que hay un... Joder, es que a ver si nos entendemos. O sea, decir que el 15M está vivo en cada uno de nosotros, tío, joder, ya está. Lo he dicho al principio, nada será igual después del 15M. Pero es que alguien puede dudar eso. Digamos, por supuesto que el estilo de trabajo, el estilo de organización y de movilización es que ya es irrevocablemente un referente que va a ser imitado porque funciona. Esto no se puede discutir. Lo que estoy únicamente diciendo es que el 15, digamos, decir que el 15M vive en los movimientos sociales, vive incluso en los partidos políticos, digamos, de izquierda, que en muchos casos pueden haber aprendido alguna cosa. No descartemos esa posibilidad. Pues hombre, eso es justamente el mejor elogio que se puede hacer. Lo que estoy advirtiendo es sobre el peligro de que el 15M se acabe convirtiendo en una especie de denominación de origen, una marca, o en un club de fans de lo que fue el 15M. Eso es lo que me preocupa. Entonces, coño, digamos, decir que el 15M forma parte del pasado y que forma parte de la memoria colectiva no quiere decir ni mucho menos, quiere decir que forma parte de la historia, lo cual no quiere decir ni mucho menos que esté muerto, en el sentido de que esté enterrado. Que forme parte de la historia es justamente lo que le convierte en activo. No sé dónde está la contradicción en lo que dice el compañero que digo yo. Lo único que digo es que el 15M fue lo que fue y que ahora tenemos que ir a otra cosa. Tampoco es tan inasimilable, ni siquiera como una descalificación por contra del 15M. Pero repito, que nos convirtamos en un club de fans del 15M es lo que puede ser un peligro. Es todo lo que estoy diciendo. Que el 15M haya dejado su impronta y que sabemos verlo con una perspectiva que reconozca los aspectos positivos y negativos, joder, es lo mínimo que podemos hacer. Por supuesto que si yo fuera hipercrítico y dijera que es una mierda, no estaría aquí rindiéndole homenaje, pero tampoco creo que haga ningún favor diciendo que fue una auténtica maravilla y que nunca lo olvidaré y que vive